Capítulo 14. Parabatay. El patio de la posada del Hombre Verde era un lío revuelto de barro para el momento en el que Will llegó con su caballo agotado y se deslizó desde la ancha espalda de Valius. Estaba cansado, tieso y dolorido por la silla de montar, y con el mal estado de las carreteras y su propio agotamiento y el de su caballo, había recorrido las últimas horas en muy mal tiempo. Ya estaba bastante oscuro, y él se sintió aliviado al ver a un mozo del establo corriendo hacia él, con las botas salpicadas de barro hasta las rodillas y con una linterna que emitía un resplandor amarillo caliente. «Uy, pero es una noche húmeda, señor», dijo el muchacho alegremente mientras se acercaba. Parecía bastante un chico humano normal, pero había algo travieso y un poco parecido a duendecillos en él. Sangre de hada a veces, transmitida de generación en generación. Podría expresarse en los humanos y en los cazadores de sombras incluso, en la curvatura de un ojo o el brillo luminoso de la pupila. Por supuesto, el muchacho tenía la visión. El Hombre Verde era una estación de paso muy conocida en el submundo. Will había estado esperando llegar al anochecer. Estaba cansado de fingir delante de los mundanos, cansado de usar glamour, cansado de esconderse. «¿Húmedo? ¿Tú crees?», Will murmuró con el agua corriéndole por pelo y las pestañas. Tenía los ojos fijos en la puerta principal de la posada, a través de la cual la luz amarilla se vertía dándole la bienvenida. En lo alto toda la luz había desaparecido del cielo. Pesadas nubes negras se alzaban por encima, pesadas con la promesa de más lluvia. El muchacho tomó a Valius por la brida. «Usted tiene uno de esos caballos mágicos», exclamó. «Sí», Will le dio unas palmaditas al costado mojado del caballo. «Necesita que lo froten y cuidado especial». El chico asintió con la cabeza. «¿Entonces eres un cazador de sombras? No recibimos muchos por estos lugares. Uno hace poco, pero él era viejo y desagradable». «Escucha», Will preguntó. «¿Hay habitaciones disponibles?» «No estoy seguro si hay algunas privadas, señor». «Bueno, voy a querer una privada, así que es mejor que haya. Y un establo para que el caballo pase la noche. Y un baño y una comida. Corre y consigue dejar el caballo y yo voy a ver lo que dice el propietario». El propietario fue absolutamente complaciente, y a diferencia del niño, no hizo comentarios sobre las marcas en las manos o en la garganta de Will. Solo hizo las mismas preguntas comunes. «¿Quiere que su comida sea en un salón privado o tomarlo en la sala común, señor? ¿Y querrá usted un baño antes o después de la cena?» Will, que se sentía encofrado en barro, optó primero por el baño, aunque accedió a tomar la cena en la sala común. Había llevado una buena cantidad de dinero mundano con él, pero un salón privado para cenar era un gasto innecesario, especialmente cuando a uno no le importaba lo que estaba comiendo. La comida era combustible para el viaje, y eso era todo. A pesar de que el propietario había puesto poca atención al hecho de que Will era Nephilim, había otros en la sala común de la posada que lo hicieron. Mientras Will se apoyaba en el mostrador, un grupo de hombres lobo jóvenes que habían estado incurriendo en cerveza barata durante la mayor parte del día, murmuraban entre ellos mismos junto a la gran chimenea. Intentó no fijarse en ellos cuando ordenó botellas de agua caliente para él y un puré de salvado para su caballo, como lo haría cualquier joven caballero prepotente. Pero sus ojos afilados estaban ávidos, teniendo en cuenta cada detalle desde su pelo mojado y botas ladosas, el abrigo pesado que no mostraba ningún signo de que llevara el habitual cinturón de arma de los Nephilim debajo de este. «Tranquilos, muchachos», dijo el más alto del grupo. Se sentó bien con la espalda hacia el fuego, ocultando la cara en la pesada sombra, aunque el fuego perfilara sus largos dedos mientras sacaba un fino cigarro de la caja mayólica y golpeaba pensativamente la cerradura. «Yo lo conozco». «¿Lo conoces?», uno de los lobos más jóvenes preguntó con incredulidad. «¿Ese Nephilim es un amigo tuyo, Scott?» «Ah, no un amigo, no exactamente». Gulsi Scott encendió la punta de su cigarro con una cerilla y miró al muchacho a través de la habitación sobre la pequeña llama, con una sonrisa en la boca.
Pero es muy interesante que él esté aquí. Muy interesante. Tessa. La voz hizo eco en su oído. Un grito desigual. Ella se sentó de golpe en la orilla del río. Su cuerpo temblaba. ¿Quill? Se puso de pie y miró a su alrededor. La luna se había pasado por detrás de una nube. El cielo era como el mármol gris oscuro, atravesado por venas de color negro. El río corría delante de ella, gris oscuro en la luz escasa, y mirando a su alrededor, vio solo los árboles retorcidos, el acantilado empinado por donde había caído, una amplia vista del campo que se perdía en otra dirección a los otros campos, cercas de piedra, de vez en cuando un puntillo distante de una casa de campo o habitación. No podía ver nada como una ciudad o un pueblo, ni siquiera un grupo de luces que podrían haber indicado una pequeña aldea. Will, susurró de nuevo, poniendo los brazos alrededor de sí misma. Estaba segura de que había sido su voz lo que había oído gritando su nombre. Ninguna otra voz sonaba como la suya, pero era ridículo. Él no estaba aquí, no podía ser. Tal vez estaba medio soñando como Jane Eyre, que había oído la voz de Rochester llamándole en los páramos. Por lo menos era un sueño que la había sacado de su inconsciencia. El viento era como un cuchillo frío, cortándole a través de la ropa, hasta la piel. Solo llevaba un vestido fino, hecho para interiores, y sin abrigo ni sombrero. Sus faldas estaban todavía mojadas con agua del río. El vestido medio rasgado y manchado de sangre. El ángel le había salvado la vida al parecer, pero no la había protegido de una lesión. Lo tocó ahora con la esperanza de una indicación, pero estaba tan tranquilo y callado como siempre. Sin embargo, mientras quitaba la mano de su garganta, oyó la voz de Will en su cabeza. A veces, cuando tengo que hacer algo que no quiero hacer, finjo que soy un personaje de un libro. Es más fácil saber lo que él haría. Un personaje de un libro, pensó Tessa. Uno bueno e inteligente seguiría la corriente de agua. Un personaje de un libro sabría que los asentamientos humanos y las ciudades se construyen a menudo junto al agua y que debe buscar ayuda, en lugar de andar dando tumbos por el bosque. Decididamente, ella envolvió sus brazos a su alrededor y comenzó a caminar penosamente río abajo. Para cuando Will volvió a la sala común para la cena, bien bañado, afeitado y vistiendo una camisa limpia y un cuello, la habitación estaba medio llena de personas. Bueno, no exactamente personas. Mientras era dirigido a una mesa, pasó mesas donde los trolls se sentaban encorvados junto a más pintas de cerveza, con aspecto de ancianos nudosos salvo por los colmillos que sobresalían de sus mandíbulas inferiores. Un brujo delgado con una mata de pelo marrón y un tercer ojo en el centro de la frente estaba comiendo una chuleta de ternera. Un grupo se sentaba amontonado en una mesa junto al fuego. Hombres lobo, Will presintió, por su actitud de manada. La habitación olía a humedad y a brasas y a cocina, y el estómago de Will rugió. Él no se había dado cuenta de lo hambriento que estaba. Will estudió un mapa de Gales mientras bebía su vino, agrio y avinagrado, y se comió la comida que trajeron, un corte tosco de ciervo con patatas, e hizo todo lo que pudo para tratar de ignorar las miradas de los otros clientes. Supuso que el mozo del establo estaba en lo cierto, que no llegaban muchos Nephilim por aquí. Sentía como si sus marcas brillaran como señales. Cuando los platos fueron retirados, sacó un papel y escribió una carta. Charlotte, lo siento por dejar el instituto sin tu permiso. Te pido perdón, sentí que no tenía otra opción. Eso, sin embargo, no es el por qué estoy enviando esta carta. A un lado de la carretera he encontrado pruebas de paso de Tessa. De alguna manera se las arregló para lanzar su collar de jade por la ventanilla del coche. Creo que para que podamos rastrearla. Lo tengo conmigo ahora. Es una prueba innegable de que teníamos razón en nuestra suposición sobre el paradero de Mormon. Debe estar en Cadair Idris. Debes escribir al cónsul y exigirle que envíe una fuerza completa a la montaña. Will Herondale.
Después de haber sellado la carta, Will llamó al propietario y confirmó que, por media corona, el muchacho lo llevaría el coche de noche para la entrega. Habiendo hecho su pago, Will se sentó de nuevo, teniendo en cuenta si debería forzarse a tomar otra copa de vino para poder dormir, cuando un dolor agudo y punzante le atravesó el pecho. Se sintió como un disparo con una flecha, y Will se echó hacia atrás. Su copa cayó al suelo y se hizo añicos. Se puso en pie, apoyando ambas manos sobre la mesa. Era vagamente consciente de las miradas y la voz ansiosa del propietario en su oreja, pero el dolor era demasiado grande como para pensar, casi demasiado grande para respirar. La opresión en el pecho, la que había considerado como el extremo de un cable atándolo a Jem, se había estirado tan fuertemente que estaba estrangulando su corazón. Se tambaleó lejos de la mesa, empujando a través de un montón de clientes cerca de la barra, y se pasó a la puerta principal de la posada. Todo en lo que podía pensar era en el aire, en conseguir que el aire entrara en sus pulmones para poder respirar. Empujó las puertas para abrirlas y medio cayó afuera hacia la noche. Por un momento el dolor en el pecho se alivió, y él cayó de espaldas contra la pared de la posada. La lluvia caía a cántaros, empapándole el pelo y la ropa. Se quedó sin aliento. Su corazón tartamudeaba con una mezcla de terror y desesperación. ¿Era solo la distancia con Jem lo que le afectaba? Nunca había sentido algo así, ni siquiera cuando Jem había estado en su peor momento, aun cuando había sido herido y Will había sentido un dolor reflejo. El lazo se rompió. Por un momento todo se volvió blanco, el patio blanqueado como con ácido. Se dobló sobre sus rodillas, vomitando su cena en el barro. Cuando los espasmos pasaron, él se puso en pie y trastabilló ciegamente lejos de la posada, como tratando de ganarle la carrera a su propio dolor. Fue a buscar a la pared de los establos, junto al abrevadero. Se dejó caer de rodillas para hundir las manos en el agua helada, y vio su propio reflejo. Allí estaba su rostro tan blanco como la muerte, y en su camisa una mancha roja en la parte delantera. Con las manos mojadas tiró de las solapas y se abrió la camisa. En la tenue luz que se derramaba de la posada, pudo ver que su runa Paravatai, justo sobre su corazón, estaba sangrando. Sus manos estaban cubiertas de sangre, la sangre mezclada con la lluvia, la misma lluvia que estaba lavando la sangre de su pecho, mostrando la runa, que comenzaba a desaparecer de negro a plata, convirtiendo todo lo que había tenido sentido en la vida de Will en la locura. Jem estaba muerto. Tess había estado caminando durante horas, y sus delgados zapatos se habían roto por las piedras afiladas del lecho del río. Ella había empezado a andar casi a la carrera, pero el cansancio y el frío la habían alcanzado, y ahora estaba cojeando lenta, aunque determinadamente, río abajo. El material empapado de sus faldas la arrastraba hacia abajo. Se sentía como un ancla que tiraba de ella hasta el fondo de un mar terrible. No había visto ninguna señal de presencia humana durante kilómetros, y estaba empezando a desesperarse de su plan, cuando un claro apareció a la vista. Comenzaba a llover ligeramente, pero incluso a través de la llovizna, pudo ver la silueta de un edificio bajo de piedra. A medida que se acercaba, vio que parecía ser una pequeña casa con techo de paja y un camino con ramas crecidas que conducía a la puerta principal. Cogió el ritmo, corriendo ahora, pensando en un granjero y su esposa amable, del tipo que aparece en los libros, y que tomarían una chica joven y le ayudarían a contactar con su familia, como los Rivers habían hecho por Jane en Jane Eyre. A medida que se acercaba, sin embargo, se dio cuenta de las ventanas sucias y rotas y la hierba que crecía en el techo de paja. El corazón le dio un vuelco. La casa estaba desierta. La puerta estaba abierta en parte, la madera hinchada por lluvia. Había algo aterrador sobre la casa vacía, pero Tess estaba desesperada por protegerse de la lluvia y los perseguidores que Mormon pudiera haber enviado tras ella. Se aferró a la esperanza de que la señora Black pensaría que había muerto en la caída,
pero dudaba que Mormie fuera tan fácil de disuadir de su rastro. Después de todo, si alguien sabía lo que su ángel mecánico podía hacer, sería él. Había hierba que crecía entre las losas del piso dentro de la casa, y la chimenea estaba sucia, con una olla ennegrecida que todavía se cernía sobre los restos del fuego y las paredes blancas, sucias del hollín y el paso del tiempo. Había una maraña de lo que parecía instrumentos agrícolas cerca de la puerta. Uno parecía una vara de metal largo con un extremo curvo ramificado, los dientes todavía puntiagudos. Sabiendo que podría necesitar algún medio de defensa, lo alcanzó, y luego se trasladó de la sala de entrada a la única habitación que tenía en la casa, un pequeño dormitorio en donde se vio encantada de encontrar una manta mohosa sobre la cama. Miró desesperadamente a su vestido mojado. Se necesitarían siglos para quitárselo sin la ayuda de Sophie, y estaba desesperada en busca de calor. Se envolvió la manta alrededor del cuerpo, con ropa mojada y todo, y se acurrucó en el espinoso colchón relleno de heno. Olía a moho, y probablemente había ratones viviendo en él, pero en ese momento se sentía como la cama más lujosa en la que Tessa alguna vez se había acostado. Tessa sabía que era más prudente permanecer despierta, pero a pesar de todo ya no podía soportar las demandas de su cuerpo maltrecho y agotado. Agarrando el arma de metal contra su pecho, se deslizó en el sueño. Así que este es él entonces, ¿el Nephilim? Will no sabía cuánto tiempo había estado sentado apoyado contra la pared del establo, cada vez más mojado por la lluvia, cuando el gruñido salió de la oscuridad. Levantó la cabeza demasiado tarde para evitar la mano que se dirigía a él. Un momento después lo había agarrado del cuello y lo arrastraba a sus pies. Se quedó mirando con los ojos empañados por la lluvia y la agonía a un grupo de licántropos de pie en un semicírculo alrededor de él. Había quizás 5 de ellos, incluido el que lo había estrellado contra la pared del establo. Tenía una mano en un puño sobre su camisa ensangrentada. Todos estaban vestidos de manera similar, con un traje negro tan mojado por la lluvia que brillaba como el hule. Todos estaban sin sombrero, su pelo, largo como los hombres lobo lo usaban, pegado a la cabeza. «Quita tus manos de mí», dijo Will. «Los acuerdos prohíben tocar a un Nephilim sin provocación». «¿Sin provocación?». El hombre lobo delante de él le dio un tirón hacia adelante y lo estrelló contra la pared de nuevo. En circunstancias normales, lo más probable es que estuviera dolido, pero estas no eran circunstancias normales. El dolor físico de la runa Paravatai de Will se había desvanecido, pero su cuerpo se sentía seco y hueco. Todo lo que importaba lo habían aspirado fuera desde el centro de él. «Yo diría que es provocado. Si no fuera por ti, Nephilim, el maestro nunca habría venido detrás de nuestro grupo con sus sucios polvos y sus mentiras asquerosas». Will miró a los hombres lobo con una emoción bordeando en la hilaridad. ¿De verdad pensaron que podrían hacerle daño después de lo que había perdido? Durante 5 años había sido su verdad absoluta. Jem y Will, Will y Jem. Will Herondale vivía, por lo tanto, vivía también James Carstairs. Perder un brazo o una pierna sería doloroso, se lo imaginaba, pero perder la verdad central de su vida se sentía mortal. «Polvos sucios y asquerosas mentiras». Will arrastró las palabras. «Eso suena antihigiénico. Aunque, díganme, ¿es verdad que en vez de bañarse los hombres lobos solo se lamen una vez al año? ¿O es que todos se lamen unos a otros? Porque eso es lo que he oído». La mano en su camisa se apretó. «¿Quieres ser un poco más respetuoso, cazador de sombras?» «No», dijo Will. «No, realmente no quiero». «Hemos escuchado todo acerca de ti, Will Herondale», dijo uno de los otros hombres lobo. «Siempre arrastrándote al submundo en busca de ayuda. Nos gustaría que te arrastraras ahora. Vas a tener que cortarme las rodillas entonces». «Eso», dijo el hombre lobo sosteniendo a Will, «se puede arreglar». Will explotó en acción. Golpeó con su cabeza en la cara del hombre lobo delante de él.
Él tanto oyó como sintió el crujido enfermizo al romperse la nariz del hombre lobo. La sangre caliente brotaba del rostro del hombre, mientras se tambaleaba hacia atrás a través del patio y caía sobre sus rodillas sobre los adoquines. Sus manos se apretaron contra su cara, tratando de detener el flujo de sangre. Una mano agarró el hombro de Will, con garras perforando el tejido de la camisa mojada. Él se dio la vuelta para enfrentarse a los lobos y vio en la mano de este segundo hombre lobo el brillo afilado de un cuchillo plateado por la luna. Los ojos de su agresor brillaban a través de la lluvia, oro verde y amenazador. No vinieron aquí para insultarme o herirme. Will se dio cuenta. Vinieron aquí para matarme. Por un momento negro, Will sintió la tentación de dejarlos. El pensamiento le parecía como un enorme alivio. Todo dolorido, toda la responsabilidad ida, una inmersión simple en la muerte y el olvido. Se quedó de pie sin moverse mientras el cuchillo giraba hacia él. Todo parecía estar pasando muy lentamente. El borde de la cuchilla de hierro balanceándose hacia él, el rostro burlón del hombre lobo desdibujado por la lluvia. La imagen que había soñado la noche anterior pasó ante sus ojos. Tessa corriendo por un sendero verde hacia él. Tessa. Su mano subió de forma automática y agarró la muñeca del hombre lobo mientras esquivaba el golpe, moviéndose por debajo del brazo del lobo. Jaló el brazo con fuerza, rompiéndole el hueso con un salvaje crujido. El licántropo gritó, y un rayo de alegría oscura atravesó a Will. La daga cayó en los adoquines mientras Will bateaba las piernas de su oponente por debajo de él, y luego dio un codazo en la sien del hombre. El lobo cayó en un montón y no se movió de nuevo. Cogió la daga y se volvió hacia los demás. Había solo 3 de ellos de pie ahora, y se les veía decididamente menos seguros de sí mismos que como estaban antes. Él sonrió frío y terrible, y probó el metal de la lluvia y la sangre en la boca. «Ven y mátame», dijo. «Ven y mátame si crees que puedes». Y pateó al hombre lobo inconsciente a sus pies. «Vas a tener que hacerlo mejor que tus amigos». Se abalanzó sobre él, garras extendidas, y Will cayó con fuerza sobre los adoquines, con la cabeza agrietando la piedra. Un conjunto de garras rasguñó su hombro, rodó hacia un lado bajo una lluvia de golpes y arremetió hacia arriba con su daga. Hubo un alto aullido de dolor que terminó en un gemido, y el peso en la parte superior de Will, que había estado moviéndose y luchando, quedó inerte. Se rodó a un lado y se puso en pie, dando una vuelta. El lobo que había apuñalado se quedó con los ojos abiertos, muerto en un charco de sangre y agua de lluvia. Los 2 hombres lobos restantes estaban luchando a sus pies, cubierto de barro y empapado en agua. Will estaba sangrando de su hombro, donde uno de ellos había cavado profundos surcos con sus garras, y el dolor era glorioso. Se echó a reír a través de la sangre y el barro, mientras la lluvia lavaba la sangre de la hoja de su daga. «Otra vez», dijo, y apenas reconoció su propia voz, tensa y agrietada, y mortal. «Una vez más». Uno de los hombres lobo giró y echó el cerrojo. Will se rió de nuevo y se dirigió hacia el último de ellos, que estaba de pie con las manos congeladas, con las garras extendidas. Con valentía o terror, no estaba seguro, y no le importaba. Su daga se sentía como una extensión de su muñeca y parte del brazo. Un buen golpe y un tirón hacia arriba, y él rasgaría a través del hueso y el cartílago, apuñalando hacia el corazón. «¡Alto!». La voz era dura, autoritaria, familiar. Will volteó sus ojos hacia un lado. Caminando por el patio, con los hombros encorvados contra la lluvia, con una expresión furiosa, estaba Woolsey Scott. «Yo se los ordeno, los 2, deténganse en este instante». El hombre lobo dejó caer sus manos a los costados al instante, sus garras desapareciendo. Inclinó la cabeza, el gesto clásico de la sumisión. «Maestro». Una oleada de ira hirviendo se vertió sobre Will, borrando la racionalidad, el sentido, todo menos la rabia. Extendió la mano y tiró del hombre lobo hacia él, su brazo envolviendo el cuello del hombre, la cuchilla contra su garganta.
Gulsi, a solo unos metros de distancia, se detuvo en seco, sus ojos verdes disparando dagas. «Ven más cerca», dijo Will, «y voy a cortar la garganta de tu cachorro». «Les dije que pararan», dijo Gulsi en un tono moderado. Él vestía como siempre, un traje con un bonito corte, un abrigo de brocado colgando sobre él, ahora todo generosamente empapado por la lluvia. Su pelo rubio pegado a la cara y el cuello era incoloro con el agua. «Ambos». «Pero yo no tengo por qué escucharte», gritó Will. «Estaba ganando. ¡Ganando!». Miró a su alrededor en el patio. Los 3 cuerpos de los lobos con los que había luchado dispersos, 2 inconscientes, 1 muerto. «Tu manada me atacó sin provocación. Rompieron los acuerdos. Me estaba defendiendo. Rompieron la ley». Su voz se elevó, dura y irreconocible. «Me deben su sangre y yo lo tendré». Sí, baldes de sangre», dijo Gulsi. «¿Y qué harías con eso si lo tuvieras? No te preocupas por este hombre lobo. Deja que se vaya». «No. Por lo menos déjalo libre para que pueda pelear», dijo Gulsi. Will dudó y luego soltó al hombre lobo que sostenía, quien se enfrentó al líder de la manada, mirándolo aterrorizado. Gulsi chasqueó los dedos en dirección al lobo. «Corre, Conrad», dijo. «Rápido, y ahora». El hombre lobo no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Giró sobre sus talones y se alejó corriendo, desapareciendo detrás de los establos. Will se volvió hacia Gulsi con una mueca de desprecio. «Así que tu manada son todos unos cobardes», dijo. «¿5 contra un cazador de sombras? ¿Así son las cosas?» «Yo no les dije que vinieran aquí a por ti. Son jóvenes, y estúpidos, e impetuosos. Y la mitad de su manada fue asesinado por Mormin. Culpan a tu clase». Gulsi se acercó un poco más, con los ojos barriendo de arriba hacia abajo a Will, tan frío como el hielo verde. «Supongo que tu parábata ya está muerto entonces», añadió con una informalidad espantosa. Will no estaba dispuesto a escuchar esas palabras en absoluto. Nunca estaría listo. La batalla había despejado su cabeza del dolor por un momento. Ahora amenazaba con volver, abarcándolo todo y aterrándolo. Jadeó como si Gulsi lo hubiera golpeado, y dio un involuntario paso atrás. «¿Y estás tratando de hacer que te maten por eso, chico Nephilim? ¿Es eso lo que está pasando?» Will se quitó el pelo mojado de la cara y miró a Gulsi con odio. «Tal vez. ¿Es así como respeta su memoria?» «¿Qué importa?», dijo Will. «Está muerto. Nunca sabrá lo que hago o lo que no hago». «Mi hermano está muerto», dijo Gulsi. «Yo todavía lucho por cumplir sus deseos, para continuar con el Praetor Lupus, en su memoria, y vivir como él me habría hecho vivir. ¿Crees que soy el tipo de persona al que encontrarías en un lugar como este, consumiendo comida para cerdos y vinagre para beber, con las rodillas en el barro, viendo un mocoso cazador de sombras aburrido, destruir aún más mi manada ya disminuida, si no fuera por el hecho de que tengo un propósito más grande que mis propios deseos y penas? Y tú también lo tienes, cazador de sombras. Tú también». «¡Ah, Dios!». El puñal de la mano de Will cayó y aterrizó en el barro en sus pies. «¿Qué hago ahora?», susurró. No tenía ni idea de por qué estaba preguntándole a Gulsi, excepto que no había nadie más en el mundo a quien preguntar. Ni siquiera cuando pensaba que estaba maldito se había sentido tan solo. Gulsi lo miró con frialdad. «Haz lo que tu hermano hubiera querido», dijo, y luego dio media vuelta y se alejó hacia la posada.